Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Te damos la bienvenida una semana más al podcast de Tu Cerebro al Desnudo, este podcast que te da herramientas palpables para saber controlar tu cerebro y que este no te controla a ti. Y para eso tenemos aquí a nuestro querido neurocirujano Osman. ¿Qué tal estás, Osman? ¿Cómo ha ido esa semana? Pues ha ido muy bien, intensa. Y bueno, ya el título del tema lo refrendará, pero la verdad que dentro de todo, contento porque este proyecto cada vez está creciendo más. Poco a poco las métricas nos están diciendo que a la gente le está gustando lo que estamos haciendo y también nosotros estamos encontrando nuestro punto para transmitir mejor la información. Y creo que eso es muy importante. ¿Tu semana qué tal? ¿Cómo ha ido? Pues bien, muy bien. Estamos ahí emocionados con cosas, con la nueva identidad que estamos diseñando, con cosillas que pronto enseñaremos. Y también, pues obviamente las métricas, aunque son números, siempre vienen bien, ¿no? Cuando ves que el podcast crece y que a la gente le gusta, pues es un lujo. Así que vamos a seguir ahí en la línea, que parece que vamos bien, y vamos a seguir aportando temas interesantes para que resuelvan dudas a la gente. Hoy vamos a hablar, cuéntalo tú de qué vamos a hablar, porque hoy es un tema que mucha gente yo creo que se va a sentir en esa situación. Definitivamente. Hoy vamos a hablar del burnout o el síndrome de fatiga ocupacional crónica. Y es un tema que después de la pandemia podríamos decir que prácticamente en mayor o en menor medida todos tenemos cierta medida de burnout o la hemos tenido a lo largo de estos últimos 2 años. Así que considero que es un tema importante de salud pública a tratar. Vale, ahora luego te preguntaré lo de la pandemia, porque yo tengo mis hipótesis de que antes de la pandemia también había, pero la gente no se paraba a pensar tanto en estas cosas. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente el burnout? El burnout es un síndrome, de hecho se clasifica así. Vale, ¿Qué es un síndrome? Es un conjunto de sensaciones subjetivas, a lo que le llamamos síntomas, y de manifestaciones objetivas, a lo que le llamamos signos, que puestas en conjunto lo que representan es un agotamiento producido por el trabajo. Y aquí es algo importante. El agotamiento es psicológico, social y físico. Debe incluir componentes de los tres y se circunscribe única y exclusivamente al aspecto laboral. Hablar de vale. burnout en las relaciones o hablar de burnout existencial, no. El burnout es específico del trabajo. Vale, y exactamente a nivel cerebro ya, porque hemos hablado de cansancio de todos tipos, ¿no? Mental, físico y tal, pero a nivel cerebro, ¿qué está pasando cuando tienes burnout? Creo que haré una pequeña introducción, porque se clasifica en etapas el burnout. Y creo que Vale, esto ayudará a nuestra audiencia a ir viendo por dónde vamos pasando y en qué momento es donde deberíamos de identificarlo. vale, Son 5 etapas. La primera se le llama de la luna de miel. Y esto es que se inicia un trabajo o se inicia un nuevo proyecto, ilusionado, contento, se pone toda la energía. ¿Y por qué está incluida aquí? Porque en el momento en el que notas que estás dando bastante más energía, te estás implicando bastante más a nivel emocional, a nivel cognitivo, etcétera, a nivel de tiempo y recursos, sabes que eso no va a ser sostenible. Allí es donde debería de empezar a gestionarse el burnout, que por mucha emoción que tengas en un nuevo trabajo o en un nuevo proyecto, debes empezar a administrar tus energías desde el principio. La siguiente es el aparecimiento del estrés agudo. Notas que te empiezas a agobiar un poco de ansiedad, un poco de preocupación, pero es tolerable, es manejable y pues, podría decirse que se considera como normal, como entendible. La siguiente fase es el estrés crónico, que aquí ya empiezas a notar síntomas físicos, dolor de cabeza, por ejemplo, sensación corporal de contracciones musculares, puede ser que algunos trastornos digestivos y una serie de manifestaciones que hablamos en el episodio del estrés. Hasta esta fase no hay nada específico ni nuevo. La siguiente fase es el burnout.
la fase 4 propiamente dicho, Ujú. y es cuando empezamos con la desidia acerca del trabajo, con el rechazo, con la constante desazón de lo que estamos haciendo. Nos despertamos por la mañana, no queremos ir a trabajar, llegamos al trabajo y ya notamos que nos cuesta, nos sentimos incómodos, nos distanciamos emocional y cognitivamente del trabajo y realmente franco rechazo y una serie de síntomas físicos, trastornos de la alimentación, trastornos del sueño y una sensación de disminución de energía, de fatiga, de agotamiento. Y si esto persiste, y empiezan también las manifestaciones sociales, normalmente a tener conflictos por irritabilidad o a Ujú. aislarnos de la gente. Y la fase 5 es la que ya requiere una atención de algún tipo, médica o social o psicológica, porque la persona está totalmente exhausta a todos los niveles y esto sí puede llevar a entrar al área médica completamente, a un trastorno de la salud mental propiamente dicho. Importante recalcar que a día de hoy la OMS no considera el burnout como un problema psicológico o psiquiátrico, sino como una situación adaptativa o de ajuste, salvo cuando llega a las últimas fases en las que sí puede coexistir con algunos otros problemas de salud mental. Vale, o sea, no el burnout sería una enfermedad de salud mental en sí, sino que puede acabar derivando Exactamente. Vale. Y yo tengo una duda, porque decías que el burnout se asocia únicamente al tema laboral, al tema del trabajo, pero claro, ¿hasta qué punto afecta situaciones personales que puedas estar viviendo en ese momento eh, que convivan con lo laboral y te hagan que a lo mejor en el trabajo estás igual, pero esas situaciones personales te hacen empezar a estar hasta el gorro de todo en el trabajo que antes no estabas? De allí la importancia de las definiciones. Por ejemplo, si tienes una pareja y estás peleando con tu pareja constantemente y eso hace que lo pases mal en el trabajo, no tienes burnout. Lo que tienes es un problema de pareja. Vale, Y no es que la pareja tenga la culpa, no me refiero a eso, sino que a lo mejor lo que sea, ¿no? Puede ser una cuestión de prioridades, una cuestión de personalidad, etcétera. El burnout se define por la causa. La causa del agotamiento es el trabajo. Y lo que desencadena la respuesta biológica, física, psicológica y social es el trabajo. Esa es la vale, diferencia. Está en qué es lo que lo causa. vale. O sea, no, lo que te preguntaba yo no puede ser. Exacto. Vale. Y hablábamos antes de que después de la pandemia mucha gente ha empezado a ver más esto, pero ¿no crees que también puede ser que ese tiempo para pensar que tuvo mucha gente hiciese replantearse si el trabajo que estaba haciendo todos los días era realmente lo que quería hacer y mucha gente entonces llegara a la conclusión de que, ostras, pues no, pues resulta que estoy haciendo esto hace un montón de años porque estoy en automático y me da seguridad, no he pensado, hasta ahora he ido todos los días a trabajar, pero resulta que me he dado cuenta de que no me siento reconfortado, este trabajo no me gusta y no es lo que quiero hacer. Yo creo que volvemos, las definiciones son importantes. ¿Por qué? Porque nos ayuda a atacar los problemas de un problema real que tiene una base real. Y aquí hay que diferenciar entre el burnout, lo que estamos hablando, que es lo repito, un agotamiento a nivel psicológico, físico y social producido por el trabajo e inducido por el trabajo. Vale. Diferenciado de una crisis existencial, que ese es un aspecto totalmente diferente. Pueden coexistir, pero la naturaleza no es la misma, ni su origen. Ujú. Y un trastorno de la salud mental, como un trastorno de estado de ánimo, como ansiedad o depresión. Por ejemplo, un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. Insisto, pueden coexistir. Puede ser que en un mismo individuo coexistan las tres, pero Vale. sí es importante diferenciar cuáles son las causas. Una persona puede tener una tendencia biológica a la depresión, por ejemplo, y estar en una fase depresiva. Puede ser que justamente esté en uno de las fases 40 años, 50 años, estos números redondos que usualmente inducen crisis existenciales, o, o por ejemplo, estar pasando por un duelo, o haber sido despedido del trabajo, o lo que fuese, que se induce una crisis existencial, y además estar quemado en el trabajo, pero no son lo mismo. Lo que la pandemia ha inducido es normalmente en el personal sanitario, ha inducido el burnout, y en Ujú. todas las personas que trabajan de atención al público, que son las principales, no son las únicas, pero son las principales profesiones que tienen mayor incidencia de este problema.
Y por otra parte, un aumento exponencial de crisis existenciales, preguntas acerca del significado de la vida y yo qué es lo que estoy haciendo con ella. Pero son dos cosas completamente diferentes y ambas pueden desembocar en un trastorno de salud mental como la depresión. Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. Yo lo que te estaba preguntando al final del rato va encaminado a lo mismo, es ver si las causas son puramente externas, es decir, externas. Me Sí, refiero a algo que pasa en el trabajo, algo que cambia, como hablábamos ahora en el sector sanitario ha pasado con la pandemia, porque ha habido un cambio. De repente todo ha estado saturado, la gente ha tenido que lidiar con muchas cosas que antes no lidiaban, pues enfermeros, médicos, etcétera. Y entonces ha sido algo que no ha venido de dentro del personal sanitario, sino que ha venido de fuera. En su trabajo se han encontrado una serie de cambios que le han producido ese burnout. Pero entonces, ¿no hay nada genéticamente en nuestro cerebro que nos pueda hacer más propensos a sufrir burnout que no? O sea, simplemente es algo externo. Tiene que haber un cambio en tu trabajo en sí para que eso pase. O tú genéticamente hay personas que pueden estar más predispuestas a sufrirlo que otras. yo creo que aquí viene también la predisposición genética a la resiliencia, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Esa etiqueta, ese nombre filosófico, psicológico acerca de la Ujú, capacidad de poder encajar los eventos adversos de la vida y hacerle frente a las dificultades. Y también la predisposición hacia mm, los trastornos del estado de ánimo, o no digamos trastornos, a las irregularidades del estado de ánimo. Entonces, si tenemos cierta predisposición a estar más tristes, vamos a ponerlo así, o a frustrarnos más frecuentemente, o tenemos poca resiliencia, normalmente encajamos los eventos adversos con mucho impacto negativo en nuestra vida, ujú. evidentemente eso nos va a predisponer a que ese burnout llegue antes que en una persona que es capaz de afrontar las dificultades de una mejor manera. Lo que sí es cierto es que el impacto que tienen nuestros cerebros sí es muy similar y la zona anatómica que se involucra normalmente es el lóbulo frontal. De hecho, hay un libro que se llama Fatiga Frontal, en donde, Ujú. ya lo he mencionado en un par de podcasts previos, en donde la sociedad actual nos obliga a estar agudos a nivel de todo. Tenemos que ser más empáticos, tenemos que ser más inteligentes, tenemos que ser más creativos, tenemos que ser más resolutivos, vamos, tenemos que ser Superman. Y es imposible. Gran parte de la de la diferencia entre los distintos tipos de trabajo radica en la capacidad de encajar esa necesidad de la sociedad de que todo lo hagamos con una velocidad, una efectividad y una eficiencia descomunal sin perder la parte humana. em, Prácticamente es imposible de sostener esas demandas que tiene la sociedad moderna de cómo deberían de comportarse las personas que atienden al público, sobre todo. Vale. ¿Y hay algún tipo de trabajo, o sea, o se ha visto con el paso del tiempo y estudiando gente, que hay algún tipo de trabajo más propicio para crear burnout en trabajadores que otro? Los sanitarios por excelencia, ¿no? Vale. No son los únicos, pero si hay que hablar de burnout, o sea, hay que poner al médico y a la enfermera y al médico allí al pie del cañón, ¿no? Y los demás de profesiones asociadas, ¿no? Obviamente, por ejemplo, personal sanitario en general, ¿no? Y extendiendo ¿qué es lo que hace el personal sanitario? Atiende personas. Y aquí extendemos entonces a toda persona que tiene una gran parte de atención al público o de interacción humana, Ujú. es más proclive a desarrollar problemas de burnout, porque está en un desgaste empático constante. Normalmente está sometido a presiones como listas de espera, como cantidad de personas vistas, como etcétera, una serie de métricas que le agotan y por la otra tiene que seguir manteniendo la calidad de la atención o la humanización de la atención, etcétera. Y lo pongo así entre comillas, porque a las personas que estamos sufriendo esto en primera línea, ves que es incompatible una política de humanización cuando se te obliga a alcanzar unas métricas que son simplemente imposibles, ¿no? Y eso hace que lleve al punto de quiebre a esa persona
en relación con su trabajo. ¿En dónde se coloca ese punto de quiebre? Es lo que tú preguntabas antes, según cómo la persona pueda encajar los resultados, las dificultades de la vida o la capacidad de resiliencia que tenga. Vale. O sea que realmente, aunque hablábamos antes de que el agotamiento es en todos los sentidos, también es físico, realmente todo empieza más por aquellos trabajos en los que empiezas por un agotamiento mental, que obviamente eso después te genera el agotamiento físico también, ¿no? Pero, pero todo empieza por un agotamiento mental, de gestionar empatía de personas, etcétera, ¿no? Claro, lo que sucede es que normalmente la división de, pongo un trabajo predominantemente físico, la minería, por ejemplo, o los Ujú, trabajadores de la construcción. Es lo que nos imaginamos cuando decimos esfuerzo físico. ujú. Y evidentemente el esfuerzo físico que requieren esos trabajos es brutal, agotador y extenuante. Sin embargo, mm, el desgaste de interactuar también produce, por ejemplo, el hablar. La gente que está de cara al público tiene que hablar y hablar y hablar. Por ejemplo, en una consulta médica, te lo digo por experiencia, el día de la consulta terminas afónico. Ya. Em, Luego, por ejemplo, el, el explicar, el coger papeles, el ordenador, el estar, todas estas cosas que no requieren una gran demanda de utilización de músculo, no quiere decir de que no te agote. De hecho, la fatiga te puede producir por estar sentado durante mucho tiempo en un mostrador, por ejemplo. Entonces, esa parte del componente físico no necesariamente quiere decir ejercicio intenso. Significa la tensión a la que se está sometido, tanto física como psicológicamente. Vale, entendido. Vale, entendido. Entonces, para ir concluyendo ya un poco y llegar al final, que es lo que nuestros oyentes quieren saber, es si alguien que nos escucha, que es muy probable, porque como decíamos, muchísimas personas hoy en día están con burnout, ¿cómo podemos hacer frente a todo esto, al burnout? Y cuéntanos un poco, a ver, ejercicios, cosas prácticas que podamos hacer. Es complejo y es complicado, porque el burnout existe gracias a la interacción entre los factores de la persona, los factores del trabajo y los factores sistémicos. Un ejemplo, volvemos a lo de la pandemia, la predisposición que tenga cada persona a encajar los eventos adversos. Sobre eso es lo que vamos a trabajar. Luego, el entorno laboral. Eso es bastante difícil de cambiar por parte de un solo individuo. Y aquí es donde hay que plantearse si hay que cambiar de trabajo o no. Por ejemplo, lo Claro. que lleva al tema de lo que decíamos antes, ¿no? Ya deja de ser un burnout y plantea probablemente una crisis existencial, ¿no? Ahí aquí se encontraría la frontera. Y luego que estamos embebidos en una situación económica bastante complicada. Nos vamos a enfocar únicamente en lo que está en nuestro círculo de influencia, nosotros mismos. Y respecto a esto, con mecanismos y técnicas de abordaje de la situación. Y volvemos a lo básico, no nos queda de otra. Back to the basics. El dormir bien, el comer bien, el hacer ejercicio. La diferencia es que cuando se está en una situación de burnout, lo más difícil es encontrar el momento de parar la implicación que se tiene con el trabajo y apartar tiempo para hacer estas actividades de recuperación. Eso es fundamental. ¿En qué se ha demostrado que las terapias a nivel cognitivo, a nivel conductual, tienen poca efectividad cuando están a partir del estadio 3? Imagínate. Ya. Por lo tanto, la práctica va más orientada a reconocer en sus estadios tempranos. Como la mayoría de los que estamos haciendo y escuchando este podcast ya pasamos esa fase y no la hemos detectado, lo que queda es ir desescalando el burnout. ¿Y cómo se realiza eso? Es quitando o desacoplando la atención fuera del sitio de trabajo. Esa es la primera medida que se recomienda. En otras palabras, desconectar fuera del trabajo. Con cualquier actividad, preferiblemente una actividad sana como dormir, como comer bien, como hacer ejercicio y no como para ver 10 horas seguidas de una serie de Netflix, por ejemplo, o no dormir por la noche, o alcohol, o drogas, etcétera. La siguiente fase, después de desacoplar la atención, es llevar los recursos, en este caso cognitivos,
hacia el encontrar significado y encontrar algo que se alinee con nuestra motivación intrínseca en el trabajo. La atención y la motivación son los dos aspectos fundamentales que Ujú. la literatura ha demostrado que disminuyen el impacto negativo que esto tiene. Y es complicado. No hay una receta fácil. De hecho, mm, una de los grandes problemas es que se busca por internet cómo manejar el burnout y no encontrarás prácticamente nada por lo complicado que es, Ya. porque no se abordan los problemas. Las otras dos patas de, de la mesa no están abordadas, pero centrarse en la atención y en la motivación y un estilo de vida saludable disminuye, desescala esas fases, por lo menos hacerlas algunas más manejables. Vale, entonces paramos aquí. Yo creo que tienes una perla en que nos queremos guardar, pero como siempre queremos premiar sobre todo a la gente que nos apoya más de cerca, que son nuestros suscriptores de la newsletter. Si tú todavía no estás suscrito, tienes burnout o nunca se sabe, que al final podemos tenerlo el día de mañana, puedes recibirlo también. Tenemos un audio breve en el que contamos una pincelada más práctica y más profunda de cómo abordar el burnout. Si te suscribes, automáticamente te lo enviamos en tucerebroaldesnudo.com, puedes suscribirte y ahí te llegará. Y nada, Osman, creo que tema buen melón hoy, a ver que hemos abierto. Espero que a la gente le haya sido útil y a la semana que viene seguimos con temas igual de interesantes. Así es, Ignacio. Y bueno, espero que nuestra audiencia lo haya encontrado interesante, importante. Recordar que si no controlamos nuestro cerebro, este nos controla a nosotros. Y nada, Ignacio, nos vemos la siguiente semana. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.